Bien, en este tema, funciones de varias variables, es pues, como ya se recuerdan, ya habíamos visto estos temas anteriormente, de dos variables, de tres variables. En esta ocasión, pues, nos toca este tema de la unidad 4, pero pues es importante porque todo va ligado de temas anteriores. Primeramente, en este me gustó este ejemplo para retomar un poquito lo que ya habíamos visto, en el cual tenemos un ejemplo de función de una variable, donde aquí, como vemos, bueno, nos tocó identificar en el momento cuál era la variable independiente y cuál era la variable dependiente. Como vemos, y o y siempre es la variable dependiente en función de x. A medida que f de x adquiere algún valor, va a ir dependiendo del valor que tome obviamente en el eje y. Si toma un valor más alto x o menor, pues y va a estar afectado por ese valor que tome x. Y este es pues y con esta formulita pues podemos calcular eso. Pero ¿qué pasa ya cuando estamos trabajando con más variables? En algún tema anterior lo vimos, yo recuerdo si no me equivoco. Ya cuando trabajamos con una variable más, le agregamos, se denota con la letra z. Y entonces aquí ya son tres variables. Ya z es igual a f de xy. Se le agrega la otra variable, en la cual va a tener otro eje, que es el eje z, en el cual pues ya aquí vemos que la y era dependiente. Aquí la y va a ser independiente también, y junto con la x, y la que va a ser dependiente va a ser z. A medida que x y y aumenten o disminuyan en cada una en sus ejes, z se va a ver afectada por ese comportamiento que tengan x y y. Entonces aquí se puede apreciar, en estas imágenes, es muy gráfico de representarlo, como en la función de una variable en x y y, que son dos ejes nada más, pues tenemos la curva en dos planos, se puede decir. Ya cuando le agregamos un plano más, una variable más, ya se puede decir que tenemos esta imagen, que prácticamente es la misma. Bueno, de hecho pues es la misma, simplemente que ya tiene el eje z, como lo vemos aquí en la imagen vista desde otra posición. Es el eje y, el eje x, y el eje z pues es el que viene a darnos la profundidad para estas variables. Eh, pues es muy importante este tema, es muy extenso a lo que estuve revisando con el reporte de lectura que se hizo. Es bastante extenso, pero sí, pues tiene aplicaciones muy diversas en la física. Por ejemplo, para las magnitudes, que se comportan en función de alguna otra magnitud, eh, que también pues dependen de alguna variable. Se puede aplicar para para economía, para, para varias funciones. Ejemplo, si queremos calcular el costo de producción el costo de producción de X producto conforme a las horas trabajadas, el número de máquinas, el consumo de energía eléctrica, pues ya podemos obtener un costo real de X producto, ¿no? Y aquí es donde se aplican esas variables ya a términos reales. Aquí yo estuve viendo estos tutoriales, vi este video, me pareció muy representativo. Igualmente, no hay que olvidar que estas funciones representan superficies. Entonces, nosotros depende de la función que veamos aquí, depende de esta función y la superficie que va a representar.
Todos estos representan superficies, algunas más simples, algunas más complejas, curvas, elipses, algunas más complejas como esta, pero pues todas nos van a representar alguna superficie de acuerdo a la función que tengamos aquí. Aquí hay un ejemplo que se me hace muy representativo para relacionar variables, y nos pone el ejemplo, pues el consumo de un coche. El consumo de un coche nos dice que con una variable, por ejemplo, que tiene que ver con la distancia, este es el consumo por litro, es 0.07, y por la distancia, como vemos aquí, el consumo está en litros y distancia en kilómetros. Nos dice que qué consumo tendrá nuestro coche si recorremos una distancia de 100 kilómetros. Simplemente pues es multiplicar 0.7, que es el consumo que tenemos en litros, y por la distancia pues son 100 kilómetros, por lo cual nos da un total de 7, y por 10 kilómetros pues igual a 0.7. Esto es muy sencillo, ya con dos variables. Aquí se ve un poco más la aplicación. Ese mismo consumo por la distancia, pero ¿qué pasa si nosotros, como lo dice en el ejemplo, queremos calcular el auto? ¿Qué tal si el auto lo llevo en la marcha en la primera velocidad, o en la segunda o en la tercera? O sea, no va a ser el mismo consumo, la distancia va a ser la misma, pero el consumo va a cambiar. Así es que obviamente no vamos a consumir lo mismo por la misma velocidad. La distancia es la misma, pero la marcha a la que llevamos ese auto nos va a determinar un mayor o un menor consumo. Entonces aquí entra este tipo de variables. Igual el consumo es 100, por ejemplo la distancia es 100 kilómetros, y si lo pongo en marcha 1 o en velocidad 1, pues voy a hacer la operación, que como habíamos dicho el 0.7 es de un cálculo. Aquí tomaron un cálculo ficticio que se hizo, que es como una constante, digámoslo así. Entonces este se va a tomar como base por 100, que es la distancia, y más y tenemos que son 5 velocidades las que hay en total. Se toman esas, digamos, como el límite, que luego lo vamos a, bueno, ya lo vimos en esta unidad también. Menos 1, ¿por qué? Porque lo llevo en la velocidad 1. Entonces ya hacemos esta operación, nos dice que es 7, nos da 7, 0.07 por 100, 7, 5 menos 1, 4, y aquí nos diría que estamos consumiendo 11 litros de consumo si llevamos ese vehículo en primera velocidad. Si lo llevamos en tercera velocidad, vamos a consumir obviamente pues menos combustible, o en tercera marcha sería 9, y si lo llevamos en la velocidad 5 o marcha 5, pues obviamente el consumo se va a reducir a lo que era inicialmente, que es a 7 litros. Es decir, con este ejemplo estamos relacionando las n número de variables, en este caso son 3. Si nosotros queremos hacer el cálculo, podemos meter más variables, y de igual manera todas se van a ir relacionando para obtener el resultado que estamos buscando. Este es un ejemplo que, como les comento, es de lo más práctico, porque después ya por aquí vienen curvas de nivel también, en el cual pues aquí nos pide simplemente, en esta definición que nos da, que dice que una curva de nivel de valor k es igual a función de xy igual a k. Simplemente pues aquí nos dice ayer la ecuación de las curvas de nivel de la función f de x igual a xy, y pues ya como tomamos referencia a esto que nos dice acá, que f de xy es igual a k, entonces es igual si le asignamos valores,
dice que asignemos los valores para acá. Entonces ponemos K1, menos 1, 2 y menos 2. Y pues vamos simplemente a ir graficando. Esta función es de este tipo, la cual vimos anteriormente, que viene siendo algo como esto, como esta función. Entonces pues simplemente vamos aumentándole los valores o disminuyéndolos y marcándolos en las coordenadas, y de esta manera nos va a ir dando las curvas de acuerdo a los valores que le vamos asignando acá. Bien, esto es simplemente una introducción, el tema es bastante extenso, y pues sería todo. Saludos.